Les invito ahora a que leamos la palabra de Dios, que va a ser expuesta tal cual está resumida en nuestras confesiones. Primero leamos en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 18. Y les invito a que tengamos al mismo tiempo a la mano, en el librito azul de Confesiones de la Iglesia, que está también en el respaldar de sus asientos, busquemos por favor la página 38, domingo 14 de nuestro catecismo. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 del 9 al 18 y el domingo 14 las preguntas 35 y 36 del catecismo de Heidelberg. Leemos primero la voz de nuestro Señor así en Hebreos capítulo 2 del 9 en adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Leemos así en la pregunta 35 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? Respuesta: que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Pregunta 36. ¿Qué fruto sacas de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Respuesta: que es nuestro mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para que no aparezcan en la presencia de Dios. Amén. Oremos. Bendito Señor, que has hecho escribir la Sagrada Escritura para que seamos instruidos. Concédenos escucharlas, leerlas, aprenderlas y retenerlas, para que a través del consuelo de tu santa palabra podamos abrazar y mantener siempre firme la bendita esperanza de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Querida Iglesia, hace apenas unos días, cristianos de todo el mundo y de todas las tradiciones y trasfondos que usted se pueda imaginar, conmemoramos los 1700 años del Concilio de Nicea. Y estoy seguro de que nosotros hemos mencionado eso varias veces en los servicios. Este Concilio de Nicea fue una reunión que la Iglesia tuvo hace, otra vez, 1700 años, en el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, en lo que hoy en día es Turquía.
Y esta reunión, que congregó a más de 317 pastores de todo el mundo y representantes de iglesias de todo el mundo conocido, de todo el mundo en el que había cristianismo, al menos en esa época, se reunió para condenar a un grupo de personas que enseñaba que Cristo era una criatura, simplemente, que era no eterno, sino temporal, que Dios en algún momento había creado a su Hijo y que por tanto ese Hijo no era Dios verdaderamente, divino y eternamente. Obviamente este grupo de personas se reunió y fue a la Escritura y confesó lo que la Iglesia y lo que la Biblia enseña, que Cristo es verdaderamente Dios, que Cristo es eterno Hijo de Dios, Dios verdadero, siempre. Y eso nosotros lo creemos y lo confesamos. Y ustedes hablaron un poco de eso la semana anterior cuando hablaron de que Cristo es unigénito Hijo de Dios. Creemos que Él es verdaderamente y plenamente Dios y sabemos que es fatal negar eso. Pero la pregunta para nosotros es si somos igual de conscientes de lo peligroso que es negar no la divinidad, sino la humanidad de Cristo. Siempre estamos muy atentos y alertas contra quienes niegan que Cristo sea Dios. Pero ¿qué peligro habría si nosotros dejamos de tener claro que Cristo es hombre verdadero? Bueno, todos nosotros recordamos el nacimiento de Cristo al menos una vez al año, al menos culturalmente en Navidad lo recordamos. Acá en esta iglesia, cuando nos reunimos cada domingo en la tarde, confesamos una y otra vez que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de María siendo ella virgen. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted se detuvo a pensar en el impacto que habría en nuestras vidas si negamos eso? O si no entendemos correctamente cómo es que Cristo es hombre. Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. En la Edad Media, hace aproximadamente 1000 años, la gente empezó a perder de vista esto. La iglesia medieval empezó a enfatizar tanto la divinidad de Cristo y el hecho de que Cristo era rey y estaba exaltado por encima de todo y era divino y era otra cosa y estaba allá arriba, que se olvidó de enfatizar también que Él era semejante a nosotros. ¿Cuál fue el resultado práctico de eso? Si usted lo quiere observar, puede preguntarle a sus amigos católicos romanos. La invocación de los santos y los dogmas de María como intercesora y mediadora surgieron por eso. Porque cuando los cristianos dejaron de tener claro que Cristo es semejante a ellos, que Cristo como hombre puede entenderlos, que puedes interceder por ellos, que Cristo entiende lo que es ser humano, cuando perdieron de vista eso dijeron, este Cristo está tan lejos de nosotros, es tan distinto a nosotros, que hay que acercarnos a Él de otra manera. Y entonces la lógica humana torcida dice, ¿cómo? Pues su mamá, lo más fácil. Me hago amigo de su mamá, esa sería la idea. Y así surge en realidad todo el dogma mariano en la Edad Media y la invocación de los santos. Tengo que buscar a alguien más que interceda por mí porque Cristo es demasiado exaltado. Él no me va a entender. Entonces sí es muy grave, hermanos, si no entendemos esto claramente. El punto por el que les menciono este ejemplo, y a lo largo del sermón vamos a ver más, es porque usted y yo debemos entender que por el bien de su vida espiritual y de mi vida espiritual, tenemos que escuchar, meditar y abrazar esta verdad, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, el bendito Hijo de Dios bajó del cielo y se hizo hombre. Y ese es precisamente nuestro tema hoy. Los cristianos confiesan que el Hijo de Dios se encarnó. Los cristianos confiesan que el Hijo de Dios se encarnó. Vamos a ver 2 puntos. La verdad de su encarnación y el consuelo de su encarnación. Entonces, el primer punto va a ser un poquito más teórico. Vamos a hablar un poco acerca de qué debemos creer. Y luego el segundo punto va a hablarnos un poco más acerca de cómo eso impacta nuestra vida. Entonces, primero vamos a ver qué debemos creer, la verdad de su encarnación, y luego cómo eso nos afecta en nuestro día a día, el consuelo de su encarnación. En primer lugar, entonces, la verdad de su encarnación. Y antes de hablar de eso y de cualquier implicación para nuestra vida, entonces tenemos que tener claro algo, hermanos. Cuando hablamos de que Cristo Jesús se hizo hombre,
estamos hablando de un hecho histórico veraz. No estamos contando un cuento con una moraleja bonita. Esto no se trata de decir, bueno, a mí me gustaría un montón que Cristo sea hombre y entonces voy a creerme esta historia porque me hace bien. Hay un montón de personas que creen supuestamente en el cristianismo así, que oyen el mensaje del Evangelio y dicen es una historia bonita, conmovedora, que sirve para que la gente sea mejor persona, entonces yo lo voy a creer, aunque yo estoy seguro de que eso no pasó. Bueno, eso no es cristianismo, esto no es una película, no es una novela. La iglesia cristiana declara y confía y confiesa y descansa en la verdad de que en un momento del tiempo, hace aproximadamente 2000 años, en un lugar real, en una familia real, de personas reales, en circunstancias históricas reales, el Hijo de Dios, eterno, que había existido desde siempre, tomó la naturaleza humana y nació como un bebé. Si usted no cree eso, no puede ser cristiano. Parece simple y parece obvio decir eso, pero es importante en nuestro tiempo. Creemos que esto es un hecho histórico, cierto, y hay muchísima evidencia para creer que eso es cierto, pero más allá de cualquier evidencia, creemos que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y Él dice que Dios, el Hijo, se encarnó. Vamos a meditar en esa verdad entonces por partes. Primero, ¿quién se encarnó? El catecismo dice que fue el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios. Entonces vamos a ver si eso es lo que enseña la Escritura en primer lugar. Para eso yo voy a leer un par de pasajes, si usted quiere acompañarme ahí puede hacerlo. Si ve que no va a llegar a tiempo y se va a distraer más bien, puede escuchar la lectura simplemente. Primero en Juan capítulo 1, un pasaje muy conocido, en el versículo 1 el apóstol Juan dice lo siguiente: en el principio era el verbo, o la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego si ustedes se saltan al versículo 14, porque ahí hay todo un paréntesis de cómo Juan explica que este verbo fue aquel en quien todo fue creado y etc. Si ustedes se saltan al 14, él nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan está diciéndonos al menos dos cosas claras en este prólogo de su evangelio. Uno, el verbo, la palabra de Dios, es Dios mismo. Y estaba con Dios y era Dios. Hay una distinción entre ellos, pero son Dios, finalmente, un solo Dios. Y ese mismo verbo que era Dios desde la eternidad, desde el principio con Dios, fue hecho carne. Entonces, ¿quién se encarnó? Para Juan es clarísimo. El que se encarnó no fue un ángel, no fue un arcángel, no fue una criatura exaltada, fue Dios mismo. Él se encarnó y habitó entre nosotros. El Cristo al cual el apóstol Juan había visto, el Cristo sobre el cual Juan había reposado su cabeza en la última cena, el Cristo con el cual Juan había comido pan y pescado y había caminado y le había visto dormir en la barca, ese ser humano que él había visto y con quien había compartido por 3 años, era Dios encarnado. La pregunta siguiente entonces, que muchos se hacen es, bueno, ok, Cristo asumió, o el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana, pero ¿acaso dejó de ser Dios para convertirse en hombre? Y eso tampoco es cierto. En Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dice que de los judíos son los patriarcas y de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Fíjense que Pablo está escribiendo después de que Cristo ya se encarnó. Y no dice el cual era Dios. Él dice que Cristo vino según la carne de los judíos y aún así Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así que lo primero que debemos creer, hermanos, y que la palabra de Dios nos llama a creer y que no podemos negociar, es que Cristo es verdadero hombre y tomó la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Y eso debería sorprendernos por la increíble humildad y humillación que Cristo tuvo que soportar por nosotros.
Si nosotros tuviéramos que convertirnos mañana en insectos, eso no sería tan humillante para nosotros como para Dios convertirse en una criatura. Dios es perfecto, eterno, sin pasiones, sin nada que le afecte, sin necesitar nada, sin nada de lo que carezca, eternamente feliz en sí mismo, pleno, fuente de todo bien, inmortal, todopoderoso, ilimitado, omnipresente. Y Él, con todo eso, decide adoptar una naturaleza que lo hace ser limitado, o sea, en un cuerpo. Se sujeta a esa limitación. Se sujeta a soportar hambre, sed, sueño, cansancio, dependencia de otras personas. Imagínense que el Dios del que depende todo se convierte en un bebé que ahora depende de su madre para comer, para aprender a andar. El Dios que sostiene el universo en la existencia, el Dios por cuya palabra los árboles existen y por cuya palabra todas las estrellas se quedan en su sitio y la tierra gira a la velocidad correcta, el Dios que tiene el poder de hacer eso, se convierte y asume una naturaleza que lo hace estar cansado y tener que dormir. Es una humillación tremenda, hermanos. Más de la que usted y yo podríamos imaginar siquiera. Y esa humillación Cristo la soporta y la acepta por amor a su pueblo, por nosotros y por nuestra salvación. Yo sé que a veces nos gustan las aplicaciones más prácticas, ¿no? A veces quisiéramos que los sermones pasen rápido a la parte de, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo soy mejor esposo? ¿Cómo soy mejor hijo? ¿Cómo trabajo mejor? ¿Cómo oro más? ¿No? Nos gustan esas aplicaciones. Pero hay veces donde nos encontramos con una verdad así, hermanos. Y la única aplicación que yo les puedo dar es, contemplen ese misterio de Dios humillándose por ustedes y adórenlo. No van a encontrar eso en ninguna religión inventada por el hombre. En el paganismo, en el judaísmo falso de hoy en día, en el islam, no van a encontrar jamás la historia de Dios perfecto, eterno, pleno, humillándose por salvar a criaturas indignas. En segundo lugar, no solo vemos que fue Dios verdadero quien se encarnó, sino cómo se encarnó. Y el catecismo nos responde que lo hizo tomando la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y aquí es también algo crucial para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser verdadero hombre. Cristo no podía simplemente aparecer dentro del vientre de María. Cristo tenía que ser formado en el vientre de María y nacer como hombre. Pero si nacía también de un padre humano, ¿cuál hubiese sido el problema? El pecado original. Todos, desde Adán en adelante, nacemos con la culpa y la tendencia pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si Cristo nacía de María y de José, no hubiese podido salvar a nadie. Por eso en Lucas capítulo 1, el ángel le anuncia a María que el poder del Altísimo y el Espíritu la iba a cubrir para que lo que naciera de ella fuese santo. Y aquí vemos las dos cosas como absolutamente necesarias. Cristo tenía que nacer de una virgen para que fuese impecable, sin pecado, sin mancha, para poder salvarnos. Y ahí viene otra vez otro tema con el liberalismo teológico. Ustedes se van a encontrar con un montón de gente hoy en día que dice, yo sí creo en el cristianismo, yo creo en la Biblia, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pero todo el mundo sabe que la mujer virgen no puede dar a luz. Evidentemente eso es un mito. Pero yo soy cristiano. Bueno, no se puede. Si usted no cree en el nacimiento virginal, no puede ser cristiano. Porque Cristo tuvo que haber nacido de una virgen para poder perdonar a cualquier persona. Si no lo hizo, no podía perdonar a nadie. Si no lo hizo, no podía pagar ni siquiera por su propio pecado. Entonces, creemos que Cristo no simplemente apareció en la tierra, sino que nació por el proceso ordinario de nacimiento. Y ahí vemos justamente dos componentes necesarios, los que les decía hace un momento. Que naciera de María, pero que no naciera sino por obra del Espíritu, no de un padre humano. ¿Por qué?
porque debía ser, nos dice el catecismo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Tenía que ser hijo de David, pero sin pecado. Y hay un montón de aplicaciones allí para esa verdad, hermanos. Primero, fíjense en esa tremenda gracia del Señor de honrar la maternidad a través de nacer de una mujer. O sea, Dios pudo haber ideado alguna manera para no hacerlo, Dios pudo haber hecho lo que quisiera, Dios pudo no habernos salvado, finalmente no nos lo debía. Pero Dios decidió tener una madre cuando se encarnó. Y eso debería echar por tierra cualquiera de estas falsas ideas que hay hoy en día de que la maternidad es mala, de que el propósito final de la mujer es tener 5 maestrías y 7 PhDs. No, si usted ha sido llamada a eso, bueno, yo no soy quien para decirle que no, y luego podemos conversar, pero el propósito de la mujer finalmente es ser esposa, como el propósito del hombre es ser esposo, cuando son llamados a eso. Hay casos excepcionales en que ese no es el caso. Pero en nuestra cultura no necesitamos tanto hablar de la excepción, nuestra cultura más bien está obsesionada con hacernos creer que el matrimonio y la maternidad son malos, que tener hijos es malo, que es una pérdida de tiempo, que es una pérdida de recursos, que mejor es tener gatos y perros y animales. Y si usted tiene gatos y perros, yo estoy feliz, a mí me gustan también, no pasa nada. Pero no podemos enseñar que está mal la maternidad, porque Dios mismo decidió encarnarse de una madre. Entonces, si usted está dispuesto a decir que ser madre es malo, espero que esté dispuesto a decírselo al Señor en su cara en el día del juicio final. Si no está dispuesto a eso, no lo haga ahorita, le aconsejo. Y sobre todo para los más adultos y mayores entre nosotros, es una aplicación quizás incidental de esto, pero vale la pena. Más de una vez cuando conversamos o cuando conversan con personas de mi edad, con chicas de mi edad, más jóvenes que todavía no se han casado, que todavía no han tenido hijos, siempre la conversación gira en torno a lo difícil y a lo horrible y a lo difícil y a lo pesado y a lo tortuoso que es ser madre. Y las que ya son madres empiezan a hablar de lo difícil que es y de los dolores de cabeza que dan los niños y de cómo eso es terrible y cómo te vas a cansar y se te va a ir la vida. Pero no te preocupes, mijita. Y se van. Y dejan a la joven, y a veces al joven también que está pensando en eso, traumado. E inconscientemente como iglesia y como cristianos contribuimos a esta narrativa pagana de nuestra cultura de que la maternidad es mala. Porque solo presentamos el cuadro de lo malo que hay en el matrimonio, de lo difícil que hay en el matrimonio y en la maternidad. Bueno, Cristo decidió nacer de una familia muy dura, con un hombre que era obrero manual, como su padre adoptivo, que no era millonario para nada, con una madre que muy probablemente era menor de edad al darle a luz, si le creemos a la tradición en eso. En una familia que hoy en día servicios sociales le hubiese dicho, no, aborten. ¿Cómo van a traer un niño así si tú eres carpintero y ella es una niña, pues todavía? Pero Cristo se encarnó de esa familia. Nació de esa familia. Creció con esa familia. Y el Hijo de David, el Mesías, el cumplimiento perfecto de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento vino así. Así que cuidado con tener una filosofía de la vida y de la familia que nos haga decir que Cristo cometió un error al nacer de esa familia. Lejos esté de nosotros hacer eso. Porque Cristo, hermanos, al nacer como hijo de David y al encarnarse y al humillarse, nos muestra el cumplimiento de una tendencia y de un principio que vemos a lo largo de toda la Biblia, y es el siguiente. La Biblia nos muestra, y especialmente en la encarnación de Cristo, que nosotros no somos los que vamos a subir a Dios. Nosotros no vamos a ir a buscar a Dios después del pecado y de la caída, sino que Él va a venir. Él va a condescender. Él va a acercarse a nosotros. Usted ve esto en toda la Biblia. En el Edén, Adán y Eva pecan y se esconden. ¿Quién va a buscarlos? Dios. Como si no supiera dónde están, va y le dice a Adán, ¿dónde estás? Ya sabía dónde estaba, pero va a buscarlos. Con Abraham, un pagano, según nos dicen los profetas, adorador de la luna, por allá, en Ur de los Caldeos. ¿Quién va a buscarlo? Dios. Y le dice, ven y haz, y yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo.
Con Jacob, Jacob se está escapando de su casa porque engañó a su papá y su hermano lo quiere matar. ¿Y quién va a buscarlo en Betel? Dios. En el Éxodo, Israel está esclavizado, aprendiendo las costumbres de Egipto. ¿Quién va a buscarlos? Dios, y los saca de ahí. En el sistema sacrificial incluso, en toda esa parte de Levítico y Números que nosotros nos saltamos, ¿no?, en el devocional porque no nos gusta leer acerca de cuántos cabritos había que sacrificar y cómo había que venir y cuánto había que presentar y no sé qué. Todo ese sistema sacrificial empieza en Levítico diciendo lo siguiente: cuando alguno de ustedes se acercare a mí. O sea, ¿quién inicia la posibilidad de que el hombre vuelva a acercarse después del pecado? Dios. David quería construirle una casa al Señor y Dios le dice: no, yo te voy a construir una casa a ti. ¿Quién se acerca a él? Dios. Los profetas, cuando ven a Israel sumergido en pecado, ¿qué dicen? Dios vendrá, Dios hará un nuevo pacto, Dios les dará un nuevo corazón, Dios derramará su espíritu, Él se acercará. Y finalmente llegamos a Cristo y vemos esa realidad. Nosotros no subimos a buscarlo, Él vino a buscarnos. La salvación es del Señor. Él inicia nuestra salvación y Él la va a completar. Entonces, cuando piensa en la encarnación de Cristo, no solo piensa en Navidad y en regalos. Piense en un testimonio visible de que Dios es quien inicia esta relación y quien se ha comprometido a terminarla por usted en la gloria. Finalmente, entonces, hemos visto la verdad bíblica de que Cristo se encarnó, vimos cómo se encarnó, vimos por qué debía suceder eso. Hemos visto todo esto. Pero hermanos, nunca debemos quedarnos solo en la teoría. La verdadera piedad nunca se queda solo en la teoría. O sea, podemos tener todo esto claro y usted puede venir y decirme exactamente cómo Cristo se encarnó y cómo se relaciona la naturaleza divina con la humana, y eso no basta, a menos que eso afecte nuestro corazón. Yo les doy un ejemplo mío. En mi primer año del seminario, cuando yo tenía que estudiar estos temas de cristología y de la relación entre la naturaleza humana y la divina de Cristo y cómo Cristo se encarnó, yo lo sentía como algo árido, pesado. Yo decía, yo no quiero estudiar eso. Yo sentía como que estaba poniendo a Cristo en una mesa de examinación, ¿no?, para ver sus partes y todo. Y me sentía muy mal con eso, en serio. Hasta que en algún momento el Señor me abrió los ojos para darme cuenta de que yo me estaba quedando solo en la teoría, ¿no?, en tener todos los hechos correctos, ¿no?, lo cual es parte de ella, es muy importante. Pero la verdad doctrinal, la verdad bíblica, siempre tiene el propósito no de dejarnos allí, sino de mover nuestros corazones a la adoración y a la piedad. Y entonces, cuando hablamos de Cristo y de su humanidad, el catecismo no solo se queda en quién se encarnó, sino que hace una pregunta más: ¿qué fruto sacas de la santa concepción y nacimiento de Cristo? O sea, ¿cómo te sirve a ti? ¿Cómo bendice tu vida como cristiano el hecho de que Cristo haya nacido santamente, concebido por el Espíritu de la Virgen María? Ese es precisamente nuestro segundo punto, el consuelo de su encarnación. Y para llegar a eso, entonces, yo quisiera que confesemos esto y que profundicemos en este consuelo recurriendo al texto que leímos al principio, a Hebreos capítulo 2, del 9 al 18. Ahí sí, si usted tiene su Biblia, ábrala allí, porque vamos a quedarnos un momento ahí viendo todo el arsenal de frutos que sacamos de la encarnación de Cristo. Hebreos 2, del 9 al 18. ¿Cuál es el contexto? Bueno, esta carta o este libro de Hebreos se escribió a un grupo de personas que estaban pensando en abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Estaban diciendo, bueno, quizás es más fácil ser judío, no nos persiguen tanto, a los judíos les va bien, volvamos al antiguo pacto. Y el autor de Hebreos escribe para mostrarles que eso es imposible, porque Cristo es superior a Moisés y a todo lo que vino antes. Y en este segundo capítulo, él está hablando de cómo Cristo fue hecho hombre. Si ustedes ven en los primeros versículos del 7 en adelante, él empieza a hablar, se me movió esto acá. Él empieza a hablar del 5 en adelante, de hecho, de cómo este Cristo al cual nosotros confesamos fue hecho hijo de hombre. Fue hecho, de hecho, él dice en el versículo 9, poco menor que los ángeles, en el sentido de que se encarnó, y el Salmo 8 dice que el hombre fue
poco menor que los ángeles. Y en ese contexto entonces de Cristo encarnándose, Él empieza a mencionar frutos para nosotros de esa encarnación. En primer lugar, por su encarnación, por el hecho de que Cristo adoptó nuestra naturaleza y nació como hombre, Él no se avergüenza, versículos 11 al 13, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso es algo en lo que yo creo que nosotros no meditamos lo suficiente. Cristo, dice el autor de Hebreos, le dice al Señor, yo anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. El autor de Hebreos presenta a Cristo como nuestro hermano mayor, como aquel que no se avergüenza de tratarnos como hermanos, de considerarnos hermanos, de hecho, de dirigirnos en la adoración como nuestro hermano mayor. ¿Ha pensado usted que cuando nos reunimos acá, estamos haciendo precisamente eso? Cristo está acá en medio de nosotros, anunciando el nombre del Señor por su palabra y dirigiéndonos en adoración, como nuestro hermano mayor, como nuestro sumo sacerdote. Cristo es cercano a nosotros, hermanos. Cristo no es simplemente una idea abstracta, ni un Dios lejano. Cristo se considera nuestro hermano mayor. En nuestras luchas, en nuestras pruebas, Él sigue siendo, como dice el versículo 11, el que nos santifica, el que nos aparta para Dios. Él es nuestra carne y sangre, sin mancha, sin pecado, pero semejante a nosotros, nuestro hermano. Podemos confiar en Él como podemos confiar en un hermano. Podemos acercarnos a Él como podemos acercarnos a un hermano. Y podemos ver también el inmenso amor que Él tiene por nosotros, en que siendo inocente, no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, pecadores. Los que tienen hermanos saben que a veces sí, nuestros hermanos hacen cosas que uno dice, yo no vengo con él, no sé quién es, él está por allá, yo estoy por acá, no pasa nada, no me identifiquen con él. Pero Cristo no hace eso con nosotros. Cristo nos ve en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra traición, nos aparta, nos santifica para Dios, sigue obrando en nosotros y sigue llamándonos hermanos. En segundo lugar, la encarnación de Cristo es el principio de un camino que lo va a llevar a la cruz. Fíjense en el versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, fíjense en esa idea. Cristo vio que nosotros tenemos carne y sangre y participó de lo mismo, o sea, adoptó para sí carne y sangre, ¿para qué? Para morir. Si este texto está diciendo lo que evidentemente está diciendo, Cristo se encarnó y tomó carne y sangre para destruir por medio de la muerte al poder del diablo y a nuestro temor a la muerte. Cristo se hizo hombre para morir. ¿Cuántas veces en Navidad usted ha pensado en eso? Que Cristo se encarnó y se hizo hombre con el expreso propósito de morir por usted y por mí. Que Cristo tomó la naturaleza humana porque era la única naturaleza que puede sufrir. Dios no puede sufrir. Nuestra naturaleza sí puede sufrir. Él se encarnó para sufrir. Mientras ustedes y yo pasamos la vida tratando de evitar sufrir, Él se encarna para poder sufrir por nosotros. Mientras ustedes y yo a veces somos tentados a querer huir de la muerte, a temerle a la muerte, Cristo se encarna para poder morir y para así librarnos del poder de la muerte. Ustedes van a hablar más de eso en las próximas semanas, así que no voy a ahondar en eso, pero tengan eso presente. Nada fue accidental. Desde su nacimiento, Cristo hizo todo para sufrir por usted y por mí, para pagar por usted y por mí, para sufrir en nuestro lugar, por el pecado que usted y yo hemos cometido. En tercer lugar, la encarnación de Cristo nos habla de un amor particular, porque el autor de Hebreos dice que Él no socorrió a los ángeles. Cristo no se hizo ángel para perdonar a los ángeles caídos, pero sí se hizo hombre para perdonar a la humanidad caída. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Que Dios le mostró más gracia a usted y a mí que a los ángeles caídos? Que Dios pudo haber hecho con nosotros simplemente lo que hizo con los ángeles que pecaron: dejarlos en su pecado y condenarlos. Y sin embargo no hizo eso, envió a su Hijo a salvarnos.
En cuarto lugar, la encarnación de Cristo, y aquí es quizás donde más debemos profundizar, garantiza que nuestros pecados no van a aparecer en la presencia de Dios. Por lo cual, dice el versículo 17, Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo no solo nos da el perdón de nuestros pecados, sino que Él mismo nos cubre con su perfecta santidad y con su inocencia. Como un autor dijo, en Cristo Dios nos cubre con el manto de inocencia del Adán celestial. Es como si Cristo, el Hijo del Rey, se quitara su capa y nos cubriera con esa capa para que al presentarnos delante del Rey no se vean nuestros harapos sucios de pecado. Y nos dice, preséntate delante de mi Padre, pero revístete con mi ropa, ponte mis vestiduras, entra delante de Él, de tal manera que cuando Él te vea, no vea a un harapiento pecador, vea las ropas de su Hijo. Cuando el Señor nos ve en Cristo, no ve nuestro pecado, no ve nuestra maldad, no ve nuestra culpa, ve la perfecta justicia de Cristo que nos cubre, si creemos en Él. Y para que eso fuese real, Él se hizo como nosotros. Se humilló. En el jardín del Edén, Satanás tentó a nuestros padres diciéndoles, serán como Dios. En la encarnación, en cambio, Dios dijo, seré como ellos. Seré semejante a ellos. Y así les daré perdón. El orgullo de nuestra caída fue querer ser como Dios. Y el remedio de ese orgullo fue la humildad de Cristo, que se hizo hombre para salvarnos. Y entonces la encarnación es el perdón de nuestro orgullo, pero también, hermanos, debe ser un ejemplo para nosotros, para no caer en ese orgullo. Si usted y yo adoramos a un Dios que se hizo siervo, ¿con qué cara no queremos ser siervos de otros? Si usted y yo adoramos a un Dios que vino a servir a otros y no a ser servido, ¿con qué cara nosotros no querremos poner nuestros dones al servicio de otros? Priorizarnos a nosotros es un error. Si Dios se hubiese priorizado a sí mismo, ni usted ni yo seríamos salvos. Así que la encarnación moldee también cómo vivimos a la luz de eso. Y finalmente, en quinto lugar, la encarnación hace que Él sea nuestro mediador perfecto y compasivo. El versículo 18 dice, Él mismo padeció siendo tentado y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay absolutamente ninguna tentación que usted pueda afrontar que Cristo no entienda. Porque aunque Él no pecó, fue tentado en todo, dice Hebreos 4 un poco más adelante. En todo lo que usted se puede imaginar. Si usted es tentado a negar a Dios por quedar bien con alguien, Satanás tentó con eso a Cristo. Si usted es tentado a dudar de la provisión de Dios, Satanás tentó con eso a Cristo. En cualquier cosa en la que usted sea tentado, tenga presente esto. Cristo, como verdadero hombre, entiende. Cristo sabe lo que es sentir hambre, sed, miedo, ansiedad, porque su alma estuvo angustiada hasta la muerte incluso. Sin pecado, porque siempre acudió al Padre, pero experimentó las debilidades de nuestra naturaleza. No busque otro mediador. Y una aplicación muy práctica de esto, hermanos, antes de ir a contarle a su amigo de preferencia sus problemas, sepa que tiene a alguien que genuinamente le entiende, y no solo le entiende, sino que puede interceder por usted y socorrerlo en la tentación. La mayor mentira que el diablo nos susurra en medio de la tentación es que Cristo no quiere ayudarnos. Cuando usted está a punto de pecar, a punto de cometer algo que no quiere hacer, lo que el diablo es experto en susurrarnos es que Cristo no está ahí ya, que Él ya no nos va a ayudar, que ya estamos demasiado allá, que ya le dimos demasiado chance al pecado. Pero la Escritura dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vaya a Él y dígale, Señor, hoy quiero hacer esto y sé que no está bien. Hoy me siento tentado a actuar así y sé que no está bien. Ayúdame. Tú entiendes. Sálvame. Y Él ha prometido, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que, amada iglesia, el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo haciéndose hombre y lo hizo por ustedes.
La próxima vez que usted confiese su fe, la próxima vez que usted le hable a alguien acerca del Evangelio, o que lea el credo, o que celebre Navidad, o que recuerde esta hermosa verdad, tenga claro siempre el consuelo de esto que la Iglesia ha confesado por más de 1700 años. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, el Hijo de Dios bajó del cielo. Así como fue amor por usted y por mí lo que sostuvo a Cristo en la cruz, así también hizo falta un amor eterno e inagotable para que Él soportara la humillación de estar en un pesebre, de ser un frágil bebé humano y de vivir la dura vida de un hombre que no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Esa cabeza finalmente fue coronada de espinas por usted, fue golpeada por usted, pero ahora está coronada de gloria y de honra por usted. Ahora intercede ante el Padre por usted. Así que hasta que el día en que veamos a nuestro Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre regresando para reinar para siempre, que el Señor nos sostenga en la fe y en el consuelo de tener como mediador a Jesucristo, un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Amén. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, gracias por Cristo, por su encarnación, por su vida de perfecta obediencia, por su humillación en lugar nuestro. Concédenos meditar en este misterio asombroso de que Dios se haya hecho hombre para nuestra salvación. Concédenos adorarlo a Él, a Cristo el mediador, Dios verdadero, hombre verdadero, sin pecado y sin mancha. Y concédenos anhelar el día en que lo veamos, en que veamos aquel que fue traspasado por nosotros. Y como Tomás, caigamos delante de Él de rodillas y le digamos, Señor mío y Dios mío. A Él sea la gloria siempre. Amén.